Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero. Volumen 4, 146, parte octava. La filosofía contemporánea. Tomo 2, capítulo 7. Marxismo, hermenéutica y epistemología. De Moltmann a Pannenberg. 1010. ¿Cómo puede existir un Dios de los oprimidos? De la teología negra a la filosofía humanística y antiteística negra. Paralelamente y en concurrencia con la teología negra, se ha afirmado en los Estados Unidos una filosofía negra de la liberación. Teórico principal de este movimiento de pensamiento, poco conocido, aunque indiscutiblemente significativo, es William Jones, nacido en 1933, autor, entre otras obras, de Dios es un racista blanco, es un racista blanco, un preámbulo a la teología negra, de Hacia una estructura humanística para la teología negra 2, 1977, en colaboración con Calvin E. Bruce, y de Humanesimo religioso, Sui problemi e prospettive nella religione e cultura nera, publicado en el dossier sobre teología negra a cargo de Ghibellini. Como aparece en este último escrito, que ofrece una vívida síntesis de las perspectivas de la filosofía negra, Jones está persuadido de que en la cultura negra hay dos tradiciones religiosas, una tradición principal del teísmo cristiano y no cristiano, y una tradición minoritaria de humanismo y no teísmo. Una confirmación significativa de la existencia de esta segunda tradición estaría representada, por ejemplo, por el género musical literario de los seculars, o sea, por los llamados cantos del diablo, irónicos ante las creencias religiosas y providencialísticas expresadas en los spirituals, los cuales, siendo más aceptables para los blancos, también encuentran condiciones más favorables para su conservación. La mayor parte de los cantos salvados del olvido eran cantos del sábado, del culto religioso. Los cantos del resto de la semana debían salir del escondrijo cuando había menos clero alrededor. Es pues sumamente probable que un gran número de cantos de comentario social secular, demasiado difíciles de enmascarar a los oídos de los blancos, hayan permanecido en la clandestinidad, para surgir más tarde en los blues y otras formas. Sin embargo, incluso hipotetizando que el filón no teísta de la cultura negra es más consistente de cuanto los documentos en nuestra posesión son capaces de atestiguar, no se puede dejar de admitir, según Jones, que más allá de la censura sufrida, siga siendo minoritario. Admitida esta minoridad, que en ciertos aspectos es una verdadera invisibilidad, nace el problema de buscar las causas. En primer lugar, observa Jones, el humanismo religioso existe como perspectiva filosófico-teológica y no como institución asentada como su rival, la Iglesia Negra, y se basa en que un movimiento intelectual al que le falte una base institucional tiene una vida limitada. En segundo lugar, la cultura negra, al surgir de un contexto social de miseria y de ignorancia, no es en absoluto un ambiente fértil para productos intelectuales como la filosofía, el humanismo y el secularismo, los cuales, históricamente hablando, presupone siempre, desde los sofistas, una base social avanzada y culta. En consecuencia, en la cultura negra, la religión ha sido favorecida, pero a la filosofía no se le ha concedido un estatus comparable a la posición que ocupa en la gran cultura. Mientras hay un gran número de teólogos negros, el número de filósofos es en cambio mínimo. En tercer lugar, la universalidad del humanismo religioso negro estaría ligada a toda una serie de obstáculos metodológicos y semánticos, derivados de la ecuación teísmo-religión, o sea, del arrogante presupuesto amado por los teólogos, según el cual la experiencia religiosa negra coincidiría por entero con el teísmo negro. Si se consideran iguales religiones y teísmos, el no teísmo, por definición, no es una perspectiva religiosa. Si a esto se le añade la tendencia común, especialmente en el contexto del monoteísmo, a igualar no teísmo y teísmo, entonces la posibilidad de un aparato de investigación que ilumine el humanismo religioso es extremadamente remota. Las posiciones no teísticas o serán ignoradas o serán erróneamente asimiladas
en el teístico campo general. La consecuencia es igual en ambos casos. Por cuanto se refiere a la investigación, la religión negra se convierte en una única tradición de teísmo. Después de aclarar algunas posibles causas de la invisibilidad del humanismo no teísta negro, Jones se dirige a la búsqueda de su matriz originaria, que él localiza en el interior y no en el exterior de la cultura negra. El humanismo negro surge como parte de un debate que está en el interior de la vida y del pensamiento negro. No es una prolongación del iluminismo, de la revolución científica, o como ha sugerido de Otis Roberts, un tomar prestado a Comte. Los radicales problemas suscitados por el humanismo negro surgen del contexto de la opresión negra. No se pueden reducir a las protestas de un negro con el cerebro lavado, que ha sido seducido por el secularismo occidental blanco. No son problemas importados, por así decir, desde fuera. En efecto, el humanismo antiteístico negro no es más que la manifestación de la protesta negra contra el sufrimiento y la injusticia. Una protesta que se nutre de la impotencia del teísmo frente al problema del mal en el mundo. Teniendo presente el filón de la llamada teología después de Auschwitz, pero subrayando la peculiaridad de la experiencia negra, Jones escribe: yo opino que por lo menos para América es el sufrimiento negro y no Auschwitz lo que introduce la cuestión de la teodicea. En efecto, sería precisamente la incapacidad de insertar el hecho de la opresión negra en categorías cristianas normativas, unida a la desconfianza en el amor y en el interés de Dios hacia los negros, lo que habría empujado a muchos negros a preguntarse ¿and Deus sit? O si por azar no es también él un racista blanco. El problema crucial para la teología cristiana negra no es del pecado original, sino de la opresión original. En otras palabras, el antiteísmo negro nacería de la manifestación de la manifiesta contradicción entre la teoría cristiana de un Dios amoroso y justo y la experiencia histórica y existencial del abandono de los negros a la opresión y a la esclavitud de los blancos. Una contradicción que explica cómo, en el pasado, bastantes negros, como Prometeo y la mujer de Zeus, se han negado a honrar la divinidad viviendo en primera persona el desdén de la protagonista de Quicksand, Arenas Movedizas, de Nella Larsen, el dios del hombre blanco y su gran amor hacia todos los hombres independientes de la raza. ¡Qué estúpida absurdidad! Ella se había prometido creer. ¿Cómo es posible que ella, que cualquier otro, haya estado tan engañado? ¿Cómo es posible que 10 millones de personas le hayan otorgado su confianza cuando cada día bajo sus ojos se escenifica la contradicción? Contradicción que explica también el lamento contra el silencio de Dios efectuado por Dubois en 1906, después de la masacre de negros perpetrado en Atlanta. Oh Dios silencioso, cuya voz lejana en la niebla y en el misterio ha dejado, con todo, nuestros oídos en espera de estos días espantosos. Estamos desorientados, trastornados por la locura contra gente que es asaltada, violada, asesinada. Fatigados ante tu trono, nosotros levantamos nuestras manos temblorosas y te acusamos, Dios, por los huesos de nuestros padres raptados, las lágrimas de nuestras madres muertas, por la sangre de tu Cristo resucitado. ¿Qué significa esto? Dinos cuál es tu plan. Danos la señal. No te quedes sentado y ciego, Señor Dios, sordo a nuestra plegaria y mudo hacia nuestro mudo sufrimiento. ¿Estás seguro de que tú no eres también blanco, oh Señor, una cosa pálida sin sangre y sin corazón? Pasando a delinear la estrategia de la liberación del humanismo negro, Jones afirma que este último, siendo favorable a un programa pluralístico ante las dinámicas de liberación, no se considera como sustitutivo de la Iglesia negra, sino como su necesario complemento en cuanto busca sus propios adherentes en el grupo en rápido aumento de los negros que no pertenecen a ninguna iglesia, muchos de los cuales se encuentran la teología de la Iglesia negra desagradable y la consideran expresión poco creíble de su historia religiosa. Sin embargo, aunque buscando una relación de cooperación y de complementariedad con la Iglesia negra en la lucha por la liberación, el humanismo negro no puede dejar de desafiar a la teología negra, sea evidenciando la insostenible lógica y filosófica del teísmo, sea denunciando su función histórica de inconsciente apoyo de la opresión.
Por cuanto se refiere al primer punto, Jones insiste en su escepticismo crítico sobre la idea misma, cara a Cone, de un God of the Oppressed. El humanismo negro no consigue captar la última coherencia entre la afirmación de que Dios es el Dios de los oprimidos y la continua opresión de los negros y de las demás minorías. Cuanto más se subraya el tema Dios de los oprimidos, más inexplicable llega a ser el punto de partida para una teología negra de liberación. La afirmación de la situación negra como opresiva. Por cuanto se refiere al segundo punto, Jones hace notar cómo el cristianismo, más que servir de religión de liberación, ha desarrollado históricamente el rol de religión de supervivencia o de consolación narcotizante en el sentido marxista de las masas. Él cita, a este propósito, un elocuente resumen autobiográfico de Benjamin Mais. Cuando era muchacho, yo oía al pastor suplicar a los miembros de su congregación que no tratara de vengarse de las injusticias sufridas, sino que llevaran su peso ante el Señor en la oración. Y esto él lo hacía especialmente cuando la situación racial era tensa. En estos días difíciles se describían con tonos dramáticos el ahogamiento del faraón con todo su ejército en el Mar Rojo, la liberación de Daniel de la fosa de los leones y la protección concedida a los niños hebreos en la hornaza ardiente, para demostrar que en el momento oportuno Dios había cogido las riendas. Casi invariablemente, después de haber asegurado al auditorio que Dios había arreglado las cosas, él terminaba el sermón asegurando los había premiado con el paraíso de su paciencia y su largo sufrimiento sobre la tierra. Los miembros de la asamblea chillaban y daban gracias a Dios. Las emociones contenidas que no tenían la posibilidad de expresar en la vida diaria encontraban un desahogo. Socialmente proscritos, económicamente impotentes y políticamente intimidados, ellos se liberaban de sus males cantando, rezando y gritando. Contra este tipo de religión alienante, que había acompañado a los negros americanos por más de 3 siglos, Jones insiste, en cambio, en la necesidad de la liberación y en el carácter completamente humano de la misma, manifestando plena solidaridad intelectual con aquellos seculares que cantaban: «Oh Padre único, que estás en el cielo, el blanco me debe 11 y me da 6. Si no me ayudo yo, nadie me da nada. Lo sé muy bien ahora, que Jesús no podía morir por mí, que solo mis manos, oscuras como la tierra, mi cuerpo oscuro como la tierra, pueden liberarse». Sin embargo, Jones parece propenso a pensar que también la teología negra, bajo el efecto de estas críticas de la filosofía negra, ha sido llevada a pasar del tradicional teísmo teocéntrico, poco conciliable con una estrategia de lucha, a un teísmo humanocéntrico, no solo filosóficamente más sólido, sino también más apropiado para salvaguardar la ultimidad funcional del hombre y su ansia de autoliberación histórico-política. Las críticas de Jones a la teología negra han sido tenidas presente por Kohn, que se refiere a ellas en varias ocasiones. Sin embargo, en lugar de afrontar el problema de la teodicea en el plano estrictamente filosófico, Kohn parece preferir una solución de fe centralizada en la tesis de Jesucristo como modelo y estímulo para la liberación. Hay en el mundo la experiencia del sufrimiento y no hay argumentos teológicos suficientes para dar una razón a nuestro sufrimiento en la sociedad racista blanca. Pero en la experiencia de la cruz y de la resurrección, nosotros sabemos no solo que el sufrimiento negro está equivocado, sino que ha sido superado en Jesucristo. Esta fe en la victoria de Jesús sobre el sufrimiento es un hecho definitivo de liberación. Nos suceda lo que nos suceda en el mundo, Dios nos ha concedido ya una visión sobre la humanidad que no nos puede ser quitada ni con los fusiles ni con las balas. Por eso, a la pregunta de William Jones, ¿cuál es el hecho decisivo de liberación?, nosotros respondemos: Jesucristo. La verdad de las afirmaciones no está en el hecho de que el punto de vista de fe responda o no a los problemas de teodicea planteados por La peste de Camus o por El ser y la nada de Sartre. La verdad de la fe negra se encuentra en el hecho de que el pueblo reciba o no aquella fuerza extra que es necesaria para combatir hasta la consecución de la libertad. La teoría pura se deja a aquellos que tienen tiempo solamente para reflexionar, pero no tienen tiempo para dedicar a las víctimas de esta tierra. ¿Qué análisis, el de Kohn o el de Jones, lleva a la praxis histórica contra la opresión?
Cone, de todos modos, se apresura a reconocer que su respuesta fideístico-pragmática al problema de la opresión negra no satisfará a Jones y a otros que consideran la humanidad negra desde un punto de vista distinto del de Jesucristo. Una tendencia más comprometida en medirse con las espinosas cuestiones teológicas y filosóficas planteadas por la teodicea la encontramos, en cambio, en la europea teología de la cruz.